Lo saludamos a Diego Charenza, que está hoy en su columna de los lunes. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Muy buenos día. días. ¿Cómo estás, Mónica, Gustavo, Facundo? Y a todos quienes nos escuchan. Sí, hoy traemos un tema. Algunas veces ya hemos hablado de cuestiones innovadoras en la educación, en cuestiones que tienen que ver con las tecnologías educativas. Y vamos a hablar particularmente de las competencias, las capacidades necesarias para desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí?, en la escuela, que sean útiles para el siglo XXI, ¿sí?, nada más ni nada menos. Y para hablar de esto hemos traído a una experta, una colega, una gran amiga, Silvana Cataldo. Ella es titular de la consultora Learning Team y la conozco hace un tiempo, yo la vengo siguiendo y realmente sabe mucho. Tiene mucha experiencia en formación en capacidades para el siglo XXI. Hola, Silvana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Diego, buen día, Mónica, Gustavo, Facundo. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, como para que la audiencia pueda comprender un poquito de qué se trata esto de hay que formar a los niños y las niñas en capacidades que no son las mismas en las que por ahí nos formamos nosotros cuando hicimos la escuela primaria, la escuela secundaria, porque el siglo XXI ofrece otros desafíos, incluso los ambientes laborales, los espacios de inclusión laboral nos proponen otros desafíos, entonces hay que formarse de otra manera. ¿De qué se trata esto de las capacidades para el siglo XXI? Exactamente. Bueno, estamos ante un mundo muy cambiante, ¿no es cierto? ¿Qué me estás escuchando? Hola. Ajá. A ver. ¿Se cortó un poco? Sí. Ahí se escucha, ahí. Se había cortado un poquito la comunicación. Sí, Silvana, te escuchamos. Sí, estamos ante un mundo muy cambiante, como vos estás mencionando, y este mundo cambiante nos desafía a transformar, digamos, también en la educación que vamos a encarar para nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, una relación directa solamente con lo tecnológico, sino que tenemos que desarrollar un montón de habilidades que, digamos, tenemos que poner en práctica para poder relacionarnos con otros. Este mundo tecnológico ha cambiado todos los ámbitos de nuestra vida, la comunicación, cómo nos relacionamos con los demás, la concepción de los tiempos, la concepción de las distancias. Y todo esto, digamos, necesita el desarrollo de algunas habilidades y competencias para poder insertarnos e interactuar adecuadamente, ¿no? Sí, cuando decís insertarnos adecuadamente se me viene a la cabeza el concepto de ciudadanía digital. Esto de que cuando estamos en los medios digitales, ¿sí?, también somos ciudadanos. Somos personas que debemos de alguna manera vincularnos con otros y con otras, como decías recién. Y los chicos, las chicas a veces no sé si tienen todas esas capacidades, esas competencias y de alguna manera también los cuidados, los valores que hay que tener en el ambiente digital. Seguimos siendo ciudadanos, solamente que en otro plano, ¿no? En el plano de lo digital, de lo virtual. ¿Es así? Exacto, venimos siendo ciudadanos y hay, digamos, dentro de la escuela, en los últimos años, se ha puesto mucho la mirada en tratar de entrenar en lo operativo, en poder incorporar tecnologías desde un punto de vista más operativo, cómo usamos tal dispositivo, tal programa, etcétera. Pero hay todo un universo que también tenemos que encarar. Nosotros decimos que hay 3 ejes que son esenciales para poder formar estos ciudadanos del siglo XXI. El primer eje tiene que ver con el aprender a ser y con todo el desarrollo socioemocional, y esto tiene que ver con cómo gestionamos las emociones para poder interactuar adecuadamente con los demás, pero también para poder desarrollar autoconocimiento y tomar las mejores decisiones. Esto que decías, ¿no? Poder cuidarnos, poder valorar cuáles son mis capacidades propias para poder ver, digamos, en qué campo yo voy a poder insertarme y voy a poder realizar mis labores exitosamente, etcétera. El segundo eje es aprender a pensar y el desarrollo del pensamiento. Y esto es clave, digamos, porque no solamente vamos a estar trabajando lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, lógico, matemático, que son pensamientos que ya se trabajaban en la escuela, sino también lo que es el desarrollo del pensamiento computacional y la comprensión de todo este mundo
de la informática, de las computadoras, cómo funcionan y de qué manera, por ejemplo, nosotros vamos a poder resolver problemas entendiendo la lógica que utilizará una computadora, ¿no? Iniciándonos en este camino es que luego podremos, por ejemplo, entrar en la programación, en el mundo de la programación, entender los lenguajes de la programación y poder entonces programar computadoras. Y finalmente el eje de aprender a hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la creatividad, la innovación para poder emprender proyectos, tener un pensamiento flexible, porque como decíamos al principio estamos en un mundo muy dinámico, entonces una solución que a lo mejor nos resultó exitosa en un momento puede ser que muy cercano a esa resolución primera no nos funcione porque el tablero cambió de alguna forma. Entonces tenemos que ser creativos, innovadores, poder solucionar problemas de manera flexible, y esto tiene que ver con un aprendizaje para el hacer. Entonces creemos que las competencias y las habilidades para el siglo XXI están centradas en estos tres ejes. Tres ejes que además están atravesados por la tecnología, ¿no? Porque todo nuestro hacer diario está atravesado por la tecnología. Entonces es entender la tecnología desde el pensamiento, desde lo que nosotros somos y nuestra constitución de ciudadanía, y desde lo que podemos hacer con la tecnología. Buenísimo, buenísimo, Silvana. Esto también implica, me da la sensación de un gran desafío para el sistema educativo en cuanto a la formación docente. Yo sé que vos estás trabajando muchísimo en eso, en la formación de docentes para poder llevar esto a las aulas, ¿no? A ver, si nos querés contar un poquito sobre esto, ¿cómo es el tema? Exactamente. Primero es importante que los docentes todos, de todas las áreas, entendamos que estamos atravesados por estas problemáticas y que es cuestión de todos, no solamente del profesor de informática, claro, o del tecnólogo dentro de la escuela, dedicarse a desarrollar estas habilidades y capacidades, porque como decíamos, no tienen que ver solamente con la tecnología, sino con desarrollo de pensamiento, desarrollo de el autoconocimiento, y eso debería ser tarea transversal para todas las clases y para todos los docentes. Entonces, cuando nosotros llevamos esta propuesta a la escuela y les decimos, bueno, vamos a trabajar pensamiento computacional, nos convocamos a todos, y al principio muchos dicen, pero yo, ¿qué tengo que ver con pensamiento computacional? Y cuando empiezan a ver de qué se trata, se dan cuenta que sí, tiene mucho que ver con las ciencias naturales y con el medio ambiente, tiene mucho que ver con el lenguaje, con las matemáticas, tiene que ver con todo aquello que representa un desafío para resolver problemas para nuestros estudiantes. De manera que esto de entrenar el pensamiento es para todos. O sea que formamos a los docentes para que puedan liderarlo en la escuela, para que puedan trabajar colaborativamente entre docentes, pensando proyectos, ¿sí?, que sean interdisciplinarios y que desafíen a los estudiantes a trabajar también colaborativamente para resolverlo. Sí, ahí entiendo de que por ahí la forma no es solamente la transversalidad del contenido, o sea que en todas las materias se pueden trabajar estos tres ejes, sino que además la transversalidad en la relación entre las materias, o sea, armar proyectos colaborativos donde los docentes de lengua y literatura, ciencias naturales, matemáticas, se puedan generar proyectos donde se pongan en juego estos tres ejes y se puedan trabajar los contenidos propios de la materia, pero en proyectos transversales y colaborativos. ¿Es así más o menos lo que comentabas? Es exactamente así, y es necesario entonces que todos dentro de la escuela entendamos de qué se trata para que podamos poner de nuestra parte, ¿no?, de nuestra área, y que realmente se esté trabajando de manera transversal. Sí, y el otro mito sí, con el que nos encontramos cuando llevamos esta propuesta a las escuelas es, bueno, acá no tenemos conectividad o no tenemos dispositivos para todos los estudiantes, entonces no podemos trabajar esto. Y eso no es así. O sea, entrenar el pensamiento no requiere estar conectado. Si bien es absolutamente necesario, y esto tiene que ver con las políticas educativas, con las políticas públicas, con una necesidad real que tenemos en toda la región de mejorar la conectividad y de reducir la brecha digital,
entrenar el pensamiento es previo a encontrarnos con las máquinas, ¿no? Previo a estar conectado. Entonces, lo que nosotros les proponemos es, empecemos a trabajar como una manera de reducir esta brecha, porque aquellos que no tienen la conectividad, por lo menos podrán empezar a desarrollar pensamiento computacional, entender la lógica de la programación, trabajar con actividades desenchufadas, ¿no? Es decir, con tarjetas, generando estos algoritmos, tratando de resolver algunos problemas a través de estas actividades, revisando estos procesos, aprendiendo del error. O sea, se puede hacer aunque no tengamos conectividad. De hecho, lo estamos haciendo con escuelas en regiones donde están, digamos, sin conectividad, sin máquinas, y que para ellos era una cosa inaccesible, cuando no lo es, ¿no? Los chicos traen la máquina más importante ya desde nacimiento, que es el cerebro, y la propuesta es justamente entrenar ese cerebro para que puedan entrar en esta lógica y entonces buscar, digamos, buscar acercarse a la programación, a esta iniciación a la programación, aún antes de tener el acceso a la conectividad. Muy interesante lo que decís, Silvana, porque uno pensaría que cuando hablas de tecnologías educativas o de desarrollo de habilidades para el siglo XXI, siempre estamos pensando en que tienen que ser con computadoras, con robots, con programación, pero en verdad no es el desarrollo de una habilidad, como diríamos, una habilidad instrumental, quiero decir, ¿no? Como, bueno, a ver, te enseño a usar un destornillador y necesitas sí o sí el destornillador, porque si no es difícil que te pueda enseñar a usar un destornillador si no lo tenemos el instrumento. Acá es el desarrollo de una habilidad intelectual. Por ende, el instrumento que tenemos que utilizar es nuestra cabeza. Y después podemos pasar, por supuesto, a otra instancia de lo instrumental, de qué hacemos con esa habilidad intelectual frente a los instrumentos. Pero previo a eso está la habilidad intelectual. ¿Es así? Totalmente. Y además, o sea, vemos casos, digamos, inversos, ¿no? Escuelas que entraron a la tecnología por la puerta de atrás, compraron todo el equipamiento y no saben, o sea, lo observan y no saben qué hacer con él. Y esto es porque lo previo es justamente esto que decís, el desarrollo de lo intelectual, ¿no? De cómo lo pensamos, cómo desarrollamos, digamos, una solución a través de un algoritmo, cómo revisamos esos procesos, cómo vamos deconstruyendo el problema en pequeños problemas y vamos viendo de qué manera se va encontrando una solución que siempre está relacionada con nuestro contexto real para que realmente sea solución, ¿no es cierto? Que no sea una solución abstracta. Con los elementos que tengo en mi entorno tengo que poder solucionar un problema X y entonces será una solución, digamos, viable y que sea exitosa. De manera que sí, primero es entrenar el pensamiento y por eso estas actividades de pensamiento computacional desenchufado, que nosotros iniciamos desde el nivel inicial, que también es un nivel que se sorprende porque si nosotros nos dedicamos a jugar, nos dedicamos a hacer otras cosas y digamos como que piensan con un prejuicio, ¿no es cierto?, antes de entender bien de qué se trata, que no es para ese nivel. No, al contrario, desde muy chicos, los chicos pueden empezar a trabajar estos temas y a entrar en esta lógica de la programación, y cuanto antes comiencen mejor, ¿no? Porque empezarán, por supuesto, a través del juego, pero es un entrenarlos para que luego puedan desarrollar al máximo estas habilidades y estas capacidades de pensamiento. Bárbaro. ¿Qué tal, Silvana? Buen día. Hola. Si no escuché mal, vos dijiste que para algunas de las habilidades que pueden despertar esto es el autoconocimiento. ¿Es así? No te escuché bien, Mónica. Que escuchaba que lo que vos decías, que alguna de las cuestiones en las que puede ayudar a enseñar esta forma de pensar es el autoconocimiento. ¿Es así? Absolutamente, sí. El autoconocimiento tiene que ver con poder descubrir cuáles son las habilidades
propias que yo tengo, ¿no? Cada uno de nosotros, esto lo venimos escuchando bastante, en la escuela los estudiantes no son todos iguales, tienen diferentes ritmos y formas de aprender, tienen distintos intereses, pero después en la práctica homogeneizamos la clase y a todos, digamos, les pedimos lo mismo. Pero bueno, la realidad es que cada uno tiene sus propios intereses y sus propias habilidades, es bueno para algunas cosas y para otras no. Sin embargo, el sistema, así como lo estamos llevando adelante, no nos ayuda a descubrirlo. Fíjense que desde hace bastantes años tenemos, digamos, camadas de estudiantes que egresan de la escuela secundaria y están perdidos, o sea, empiezan una carrera, la dejan, vuelven a intentar con otra. Y esto tiene que ver con que no lograron descubrir cuál es el ámbito en el que ellos se sienten mejor, qué tareas los hacen sentir satisfechos o para qué son buenos. Esto es muy necesario. Entonces, creemos que las dinámicas, las propuestas dentro de la escuela es donde los expongan a ponerse a hacer, ¿no? Que los llamen a poner manos a la obra. Los invitan también a descubrir esto, ¿no? En qué se sienten más cómodos, cuáles son las capacidades propias, en esas capacidades que los hacen brillar incluso ante la mirada de sus pares, y que empiecen a reconocer en ellos cuáles son sus propias habilidades. De esto se trata el autoconocimiento, ¿no? Y Silvana, ahora empiezo a unir cabos. Vos hablás del autoconocimiento y de la diversidad de los estudiantes, y por otro lado hablábamos hace un momento de proyectos colaborativos y transversales, donde en un proyecto hay muchas cosas para hacer. Y hay cosas para hacer que tienen que ver con, por ejemplo, la producción de textos, hay cosas para hacer que tienen que ver con el uso manual de herramientas, hay cosas para hacer que tienen que ver con el cálculo. Entonces, un grupo de estudiantes trabajando en un proyecto de este estilo, cada una va a encontrar su lugar y de esa manera puede decir, en esto me siento cómodo, en esto siento que soy útil, en esto me estoy destacando, dentro del mismo proyecto y trabajando de manera colaborativa con otros y otras compañeras que están haciendo otras cosas, pero todos con un objetivo en común. Entonces ahí es donde, de alguna manera, estudiantes individuales, con características particulares, con sus propios intereses, encuentran su lugar y se empiezan a conocer a sí mismos. Digo, haciendo una síntesis, ¿no? La importancia entonces de aprender a cooperar también, ¿no? Cuando yo coopero me hago cargo de una parte de este proyecto para que, digamos, esa parte en la que yo voy a poner de mí sume a ese proyecto en común. Y es muy importante eso, ¿no? O sea, eso que yo voy a aportar tiene que ver con mis propias capacidades. Y ese reconocimiento de mis propios pares, delegamos la parte de la redacción del proyecto porque son buenos escribiendo, es muy importante también para este autoconocimiento, no solamente probar mis fuerzas o lo que yo pueda autoevaluar de mis tareas, sino también lo que los otros van viendo de mí. En la escuela estamos muy acostumbrados a que esa voz de reconocimiento está puesta en el docente, es la voz autorizada, es el que dice, y en la nota. Mal, claro, sos bueno para esto. La idea es desarrollar esa voz en cada uno de los estudiantes y que ellos mismos puedan reconocer esas capacidades para poder tomar decisiones después, ¿no? Sí, que es lo que estamos viendo que no pasa. Claro. Sí. No, decía recién, incluía lo que vos estabas comentando, de que está muy puesto el énfasis en la calificación, en la nota, en la mirada del adulto, del docente, pero que en realidad también está, el vínculo con el par que reconoce en esa sinergia que se va poniendo en juego cuando varios estudiantes trabajan juntos con un objetivo en común. Está buenísimo. Hay varios desafíos. Yo veo por delante un montón de desafíos porque tiene que ver con la formación docente, pero también con desmitificar y con romper estas cuestiones de el trabajo celular, individual, de los docentes en el aula, que yo enseño matemática y punto y no me molesten, y el de geografía, no. Hay que trabajar de manera integrada, transversal. Para los estudiantes también están muy acostumbrados a una educación muy transmisiva, basado muy en el contenido y no tanto en las habilidades. Entonces,
hay una gran cantidad de cosas por delante y que me imagino que ustedes las están, sabiendo enfrentar, formando a los docentes y tratando de transformar el sistema educativo, ¿no? Sí, tratando de transformar por lo menos ahora instituciones, no sé si todo el sistema, pero sí el sistema requiere una revisión. Las prácticas tiene que ver con dinamizar estas prácticas, o sea, que esto dinámico del mundo entre al aula, ¿no? Donde, tengamos distintos focos de trabajo dentro del mismo aula, distintos grupos que vayan cooperando para construir algo en común. No creo que podamos seguir sosteniendo esta aula ordenada donde todos escuchan a alguien que habla, sino que esta invitación a, seguir sosteniendo probablemente un trabajo blended, ¿no? Donde los contenidos más de información, más teóricos estén antes de llegar al aula, los estudiantes puedan tomar contacto con estos contenidos, con esta información, y en el aula se pongan a trabajar, a hacer, a construir, a buscar soluciones, para poder poner en marcha todos esos conocimientos, pero en la práctica, ¿no? Equivocándose también, haciéndose preguntas, es decir, un aula más dinámica, más taller. Qué bueno, buenísimo, Silvana, la verdad que te agradecemos un montón esta comunicación, porque venís a traer un tema que es interesantísimo, importante para los educadores, las educadoras, y principalmente para los que vivimos en el interior, que tenemos esta situación, esta realidad de que por ahí acá en San Luis el tema de la conectividad está un poquito más resuelta, no sé si tanto, pero está un poco más resuelta que en otras provincias, pero la realidad es que la conectividad en el interior es como un pequeño problema, un pequeño gran problema, más en el contexto de pandemia, donde la educación ha tenido que basarse en la conectividad. Y vos decís, miren que hay habilidades que se pueden desarrollar sin tener tanta conectividad. Tranqui, que hay cosas que se pueden hacer sin tener la internet y se puede avanzar sobre habilidades del siglo XXI. Te agradecemos un montonazo, Silvana. No, gracias a vos, Diego. Yo quería agregar que la conectividad es un problema en todos partes, ¿no? En el interior, en Buenos Aires también tenemos problemas de conectividad y hay escuelas que no tienen conectividad y que esos trabajos se pueden plantear, pero no como un plan B. Claro. No tengo conectividad, me conformo con esto. No, es por donde hay que empezar, tengas o no tengas conectividad. Excelente. Eso me gustaría que quedara como mensaje. Muchas gracias a ustedes por este espacio. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo y nos quedamos pensando un montón de cosas. Quedan varios interrogantes abiertos y eso es maravilloso después de una entrevista que la gente diga, pero las cosas pueden ser de otro modo también. Muchas gracias, Silvana, que estés muy bien, que tengas una muy buena semana. A ustedes. Chau, buena semana a ustedes. Chau.